Vamos a meternos de lleno en la historia de los vampiros de Inframundo. Es una crónica brutal, llena de sangre, de traición, de guerras que han durado siglos. Un viaje de más de 1000 años, donde lo único que importaba era sencillamente sobrevivir. Esta frase lo dice todo, ¿verdad? Sale de la boca de una de sus guerreras más letales, y es que resume a la perfección el sentimiento de toda una especie al borde del colapso. Es el eco de una guerra que ha durado una eternidad, y que, bueno, no solo les dio forma, sino que casi, los aniquila por completo. Vale, a ver, lo primero es lo primero. ¿Qué es un vampiro en el universo de Inframundo? Porque, ojo, aquí hay que olvidarse de toda la parafernalia de la magia, los crucifijos y el ajo. No, aquí hablamos de ciencia, de biología pura y dura, de un virus. Un virus que te reescribe el código genético, te da poderes que rozan lo divino, pero claro, todo tiene un precio, y en este caso es altísima. Y claro, un virus así no aparece de la nada. El origen de todo no está en un libro antiguo ni nada por el estilo, sino en algo mucho más humano. Una tragedia familiar, la historia de dos hermanos. El epicentro de todo esto es Marcus Corvinus. Él es, por así decirlo, el paciente cero de los vampiros, pero su inmortalidad nace con una sombra enorme, la de su hermano gemelo William, que se convierte en el primer licántropo, una bestia incontrolable, pura rabia. Así que, en el fondo, toda esta guerra de milenios no es más que una pelea de familia, pero a una escala monumental. Y aquí es cuando la cosa se pone interesante. Marcus, que ve que no puede controlar a su hermano, toma una decisión radical. Busca a un señor de la guerra que se está muriendo, un tal Víctor, y le ofrece la inmortalidad. Y también a una guerrera muy poderosa, Amelia. Juntos no crean una familia, no. Lo que forjan es un ejército de élite. Y les dan un nombre que va a sembrar el terror durante siglos: los traficantes de muerte. Su misión, una sola: cazar a William y a toda su descendencia. El problema es que cuando construyes un imperio para controlar a un monstruo, es muy probable que surja otro desde dentro. Y la mayor amenaza para los vampiros no iban a ser los licántropos, sino una traición que lo iba a pudrir todo desde los cimientos. Es que, esta cronología lo resume todo a la perfección. Primero crean a los traficantes de muerte y esclavizan a los licántropos. Luego llega el punto de inflexión, en 1202, por fin capturan a William. Y justo ahí, con los hermanos Corvinus fuera de la ecuación, Víctor mueve ficha, se hace con el poder absoluto y planta la semilla de su propia tiranía, una que acabaría de la peor forma posible. Porque lo que de verdad desató la guerra que duraría los siguientes 800 años no fue una batalla por un castillo, fue un amor prohibido, el de Sonia, la mismísima hija de Víctor, con Lucian, un esclavo licántropo. Su relación no solo era un tabú, es que abría la puerta a una nueva especie híbrida. Y para un tirano obsesionado con la pureza como Víctor, eso era simplemente una herejía. Y con esto llegamos al meollo de toda la saga, a la gran mentira. La historia oficial que se contó durante siglos era que los licántropos, pobres salvajes, se rebelaron sin motivo. Pero la verdad es que Víctor sentenció a su propia hija, que además estaba embarajada, a morir quemada viva por el sol. Esa brutalidad fue la verdadera chispa que encendió la rebelión de Lucian y la guerra total que vino después. Ahora pegamos un salto enorme en el tiempo, hasta la era moderna. Y como era de esperar, un imperio que se levanta sobre una mentira tan salvaje, pues estaba destinado a venirse abajo. Los secretos por fin salen a la luz y todo el sistema se derrumba de la forma más violenta que uno puede imaginar. Y la caída fue, fulminante, como un dominó. Toda la vieja guardia, toda la cúpula desapareció. Víctor, el gran tirano, ejecutado por Selene, que era su mejor creación. Marcus, el origen de todo, aniquilado. Amelia, la tercera al mando, asesinada. Hasta los traidores como Kraven cayeron. En cuestión de días, el régimen que había durado 1000 años se desvaneció. Con la muerte de los tres ancianos, lo que quedó fue un vacío de poder gigantesco. No fue una simple derrota militar, fue como si le cortaran la cabeza a toda la especie. Sin nadie al mando, los aquelarres se dispersaron, se convirtieron en pequeños grupos aislados, muy vulnerables, que se peleaban entre ellos por las migajas del imperio. Y justo en ese momento, en el de mayor debilidad, pasó lo que nadie se esperaba. Los humanos descubrieron el pastel. El resultado se llamó la purga, un exterminio sistemático a nivel mundial. Y esta cifra lo dice todo, un 95%. El 95% de ambas especies inmortales aniquilado. Fue un genocidio a una escala que ni ellos mismos, en sus peores pesadillas, habrían imaginado. Para los pocos que quedaron, la guerra contra los licántropos pasó a ser casi una anécdota. El nuevo enemigo era la humanidad y era mucho peor.
Se vieron obligados a vivir en la clandestinidad total, escondidos en pequeños grupos donde el objetivo ya no era conquistar nada, era simplemente que no te cazaran. Pero incluso de las cenizas de casi la extinción total, algo nuevo empezó a crecer. Una nueva generación, una que ya no estaba atada a las mentiras del pasado, vio una oportunidad, no solo para sobrevivir, sino para empezar de cero. Y el punto de inflexión llegó con una revelación. Un vampiro joven llamado David descubrió que era hijo de la anciana Amelia. No era un superviviente más, no, era el heredero legítimo. De repente, en mitad del caos más absoluto, aparecía alguien con la autoridad necesaria para intentar unir de nuevo a la especie. Y a partir de ahí las piezas se encajaron muy rápido. Primero, David reclama su puesto y une al aquelarre oriental, el más fuerte que quedaba. Segundo, Selene, que para entonces tiene poderes nuevos, pone fin a la guerra de una vez por todas, matando al líder de los licántropos. Y tercero, se crea un nuevo liderazgo. Selene, David y la guerrera Lena se convierten en los 3 nuevos ancianos. La especie volvía a tener una cabeza visible. Y ahora que ya hemos visto toda su historia, vamos a terminar con un repaso rápido a su biología. ¿Qué es lo que define a uno de estos inmortales? ¿Cuáles son sus fortalezas? Y, sobre todo, sus debilidades. A ver, el virus les da un pack de habilidades increíble, una fuerza y una velocidad sobrehumanas, una capacidad de curación que les permite regenerarse de casi cualquier cosa, sentidos superagudizados. Y luego está lo más curioso, la memoria sanguínea, la habilidad de absorber los recuerdos de la gente bebiendo su sangre. Pero claro, para cada poder hay una debilidad mortal. La más famosa, la radiación ultravioleta. La luz del sol los desintegra en segundos. Un daño físico masivo, como una decapitación, también es el fin. Perder demasiada sangre los deja fuera de combate. Y hasta tienen su propia triptonita, un veneno hecho con la flor solanácea diseñado para matarlos. Esta tabla lo resume genial. Es un equilibrio constante entre ser casi un dios y ser increíblemente frágil. Son inmortales, sí, la edad no les afecta, pero no son indestructibles. Su cuerpo se regenera de forma asombrosa, pero si lo destrozas por completo, se acabó. Por cada poder increíble hay una regla que les recuerda que, al final, la muerte sigue ahí. Y así es como llegamos al día de hoy en su historia. Tienen un nuevo liderazgo, el enemigo de siempre ha sido derrotado. Pero la pregunta es inevitable, ¿no? Ahora que los humanos saben que existen y con todo el reguero de sangre que han dejado atrás, ¿es esto de verdad un nuevo comienzo? ¿O es solo una pequeña pausa antes de que empiece la siguiente guerra? Hola gente, soy Selene de Underworld. Les recomiendo que se suscriban al canal de mi amigo Krypton Mañico. Un saludo y hasta el próximo vídeo.